La transformación del silencio en lenguaje y acción. Audre Lorde. Me gustaría comenzar mis comentarios sobre la transformación del silencio en lenguaje y acción con un poema. Su título es A Song for Many Movements, una canción para muchos movimientos. Y esta lectura está dedicada a Winnie Mandela. Winnie Mandela es una luchadora sudafricana por la libertad que ahora está en exilio en algún lugar de Sudáfrica. Había estado en prisión y había sido liberada, y fue apresada de nuevo después de sus declaraciones contra el encarcelamiento de alumnos y alumnas negras que estaban cantando canciones de libertad y que fueron acusados de violencia pública. Una canción para muchos movimientos. Nadie quiere morir en el camino, atrapada entre fantasmas de blancura y agua verdadera. Ninguna de nosotras quería dejar nuestros huesos en el camino a la salvación. 3 planetas a la izquierda hacen un siglo de años luz. Nuestras especies están separadas y son particulares. Pero nuestras pieles cantan en claves complementarias. A las 8 menos cuarto. Estábamos contando los mismos cuentos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Dioses rotos sobreviven en las grietas y lodazales de cada ciudad sitiada, donde es obvio que hay demasiados cuerpos para acarrear a los hornos o patíbulos, y nuestros usos ahora son más importantes que nuestro silencio después de la caída. Demasiadas cajas vacías de sangre para enterrar o quemar. No habrá ya ningún cuerpo para escuchar, y nuestro trabajo es ahora más importante que nuestro silencio. Nuestro trabajo es ahora más importante que nuestro silencio. Repetidamente he llegado a la convicción de que lo que es más importante para mí debe ser dicho, debe ser verbalizado y compartido, incluso arriesgando a que esto sea desvirtuado o malentendido. Que hablar me resulta provechoso, más allá de cualquier otro efecto. Estoy aquí parada como poeta negra lesbiana y el significado de todo eso tiene que ver con el hecho de que todavía estoy viva y podría no estarlo. Menos de 2 meses atrás, 2 doctores, una mujer y un hombre, me dijeron que tenía que someterme a cirugía mamaria y que había una posibilidad de entre el 60 y el 80% de que el tumor fuera maligno. Entre eso que me dijeron y la cirugía en sí, hubo un periodo de 3 semanas de la agonía de una reorganización involuntaria de mi vida entera. La cirugía se hizo y el tumor era benigno. Pero en esas 3 semanas me vi forzada a mirarme a mí misma y a mi vida con una claridad dura y urgente que me dejó todavía sacudida, pero mucho más fuerte. Esta es una situación que enfrentan muchas mujeres, que enfrentan algunas de ustedes que están aquí hoy. Parte de lo que experimenté durante ese tiempo me ayudó a entender mucho de lo que siento respecto de la transformación del silencio en lenguaje y acción. Al tomar conciencia, forzosa y esencialmente, de mi mortalidad y de lo que deseaba y quería para mi vida, por más corta que fuera, las prioridades y las omisiones quedaron claramente dibujadas bajo una luz impía, y de lo que más me arrepentí fue de mis silencios. ¿De qué había tenido miedo? Cuestionar o decir lo que pensaba. Podría haber significado dolor o muerte, pero todas. Sufrimos de tantas maneras diferentes todo el tiempo y el dolor cambia o termina. La muerte, por otro lado, es el silencio final, y eso podría llegar rápidamente, ahora, sin consideración por el hecho de que si yo alguna vez había dicho lo que debía ser dicho, o si solo me había traicionado en pequeños silencios
mientras planeaba hablar alguna vez o esperaba las palabras de alguna otra persona. Y empecé a reconocer una fuente de poder dentro de mí misma que viene de saber que si bien lo más deseable es no tener miedo, aprender a poner ese miedo en perspectiva me dio una gran fuerza. Yo iba a morir, tarde o temprano, ya sea que hubiera hablado o no. Mis silencios no me habían protegido. Tu silencio no te protegerá. Pero con cada palabra real dicha, con cada intento hecho alguna vez por decir esas verdades que todavía estoy buscando, había hecho contacto con otras mujeres mientras examinábamos las palabras que encajaran en un mundo que todas creyéramos, salvando nuestras diferencias. Y fue la preocupación y el afecto de todas esas mujeres lo que me dio fuerzas y me permitió analizar lo esencial de mi vida. Las mujeres que me sometieron durante ese periodo eran negras y blancas, viejas y jóvenes, lesbianas, bisexuales y heterosexuales, y todas compartíamos una guerra contra las tiranías del silencio. Todas me dieron una fuerza y un cuidado sin los cuales yo no podría haber sobrevivido intacta. Durante esas semanas de miedo agudo llegó el saber, dentro de la guerra que estamos peleando, todas contra las fuerzas de la muerte, sutiles o no, conscientes o no, de que no soy solo una víctima, también soy una guerrera. ¿Cuáles son las palabras que todavía no tienes? ¿Qué necesitas decir? ¿Cuáles son las tiranías que te tragas día a día e intentas hacer tuyas hasta que te enfermes y mueras de ellas? ¿Todavía en silencio? Quizás, para algunas de ustedes que están aquí hoy, soy la cara de alguno de sus miedos, porque soy una mujer, porque soy negra, porque soy lesbiana, porque soy yo misma, una guerrera negra haciendo mi trabajo, que viene a preguntarles, ¿están ustedes haciendo el suyo? Y por supuesto, tengo miedo. Puedo oírlo en mi voz, porque la transformación del miedo en lenguaje y acción es un acto de autorrevelación, y eso siempre parece cargado de peligro. Pero mi hija, cuando le conté sobre nuestro tópico y mis dificultades respecto a él, dijo, cuéntales cómo nunca eres realmente persona entera si te quedas en silencio, porque siempre está ese pedacito dentro de ti que quiere ser dicho, y si lo sigues ignorando, se enoja cada vez más y se calienta cada vez más, y si no lo dices, un día va a saltar y a darte un puñetazo en la boca. En la causa del silencio, cada una de nosotras dibuja la cara de su propio miedo. Miedo al desprecio, a la censura o a algún juicio o reconocimiento, al desafío, a la aniquilación. Pero sobre todo, creo, tememos la visibilidad misma, sin la cual tampoco podemos vivir verdaderamente. En este país, donde la diferencia racial crea una constante, aunque silenciada, distorsión de la visión, las mujeres negras han sido siempre, por un lado, sumamente visibles, y así, por el otro, han sido invisibilizadas mediante la despersonalización del racismo. Incluso, dentro del movimiento de mujeres, hemos tenido que luchar y seguimos luchando por la visibilidad misma que nos hace más vulnerables, nuestra negritud. Porque para sobrevivir en las fauces de este dragón que llamamos Estados Unidos de América, hemos tenido que aprender esta primera y más vital lección, que no se suponía que sobreviviéramos, no como seres humanos, y tampoco se suponía que sobreviviera la mayoría de las que están aquí hoy, ya sean negras o no. Y esa visibilidad que nos hace más vulnerables es también la fuente de nuestra mayor fuerza, porque la máquina tratará de pulverizarnos de todas maneras, hablemos o no. Podemos sentarnos en nuestros rincones
mudas para siempre, mientras nuestras hermanas y nosotras mismas nos arruinamos, mientras nuestros hijos e hijas son distorsionados y destruidos, mientras nuestra tierra es envenenada. Podemos sentarnos en nuestros seguros rincones mudas como botellas y aún así no tendremos menos miedo. En mi casa, este año estamos celebrando la fiesta de Kwanzaa, el festival afroamericano de la cosecha, que comienza el día después de Navidad y dura 7 días. Hay 7 principios de Kwanzaa, uno para cada día. El primer principio es Umoja, que significa unidad, la decisión de trabajar por y mantener la unidad de una misma y de la comunidad. El principio para ayer, el segundo día, era Kujishagulia, autodeterminación, la decisión de definirnos nosotros mismos, darnos un nombre nosotros mismos y hablar por nosotros mismos en lugar de ser definidos y descritos por otros. Hoy es el tercer día de Kwanzaa y el principio para hoy es Ujma, trabajo colectivo y responsabilidad. La decisión de construir y mantenernos unidos nosotros mismos y a nuestras comunidades y de reconocer y solucionar nuestros problemas juntos. Cada una de nosotras está aquí ahora porque de alguna manera compartimos un compromiso con el lenguaje y con el poder del lenguaje y con recuperar de ese lenguaje lo que ha sido usado en nuestra contra. En la transformación del silencio en lenguaje y acción, es vitalmente necesario que cada una de nosotras defina o analice su función en esa transformación y reconozca su rol como vital para esa transformación. Para aquellas de nosotras que escribimos, es necesario examinar no solo la verdad de lo que decimos, sino la verdad del lenguaje que usamos para decirlo. Para otras es compartir y difundir también esas palabras que no son significativas. Pero en forma primaria, para todas nosotras es necesario enseñar, viviendo y diciendo esas verdades en las que creemos y que sabemos más allá del entendimiento, porque solo de esa manera podemos sobrevivir, participando en un proceso de vida creativo y continuo que es el crecimiento. Y nunca es sin miedo a la visibilidad, a la inclemente luz del escrutinio y quizás a los juicios, al dolor, a la muerte. Pero ya hemos sobrevivido a todo eso, en silencio, excepto la muerte. Y me recuerdo a mí misma todo el tiempo, ahora que si hubiera nacido muda, o si hubiera mantenido un voto de silencio durante toda mi vida para estar a salvo, aún así habría sufrido y aún así moriría. Esto es muy bueno para establecer una perspectiva. Y donde las palabras de mujeres están gritando por ser escuchadas, cada una de nosotras debe reconocer nuestra responsabilidad de buscar esas palabras, leerlas y compartirlas, y analizar su pertenencia respecto de nuestras vidas. No podemos escondernos detrás de las falsas separaciones que nos han sido impuestas y que tan a menudo aceptamos como propias. Por ejemplo, no puedo enseñar literatura escrita por mujeres negras. Su experiencia es tan distinta de la mía. Y sin embargo, ¿cuántos años han dedicado a enseñar Platón, Shakespeare o Proust? Y si no, ella es una mujer blanca, ¿y qué podría tener para decirme? O ella es lesbiana, ¿qué diría mi marido o mi jefe? O también, esta mujer escribe sobre sus hijos y yo no tengo hijos. Y todas las otras infinitas formas en las que nos robamos a nosotras mismas y a las otras. Podemos aprender a trabajar y a hablar cuando tenemos miedo, de la misma forma en que hemos aprendido a trabajar y a hablar cuando estamos cansadas, porque hemos sido socializadas para respetar más el miedo
que nuestras propias necesidades. Que nuestras propias necesidades de lenguaje y definición. Y mientras esperamos en silencio por ese lujo final que es el no tener miedo, el peso del silencio nos ahogará. El hecho de que estamos aquí y de que yo ahora diga estas palabras es un intento por romper ese silencio y acortar algunas de esas diferencias entre nosotras, porque no es la diferencia lo que nos inmoviliza, sino el silencio. Y hay tantos silencios que romper.